tengo el privilegio, hermano, de poder predicar acerca de este tema que no se había podido predicar, pero hoy es el tiempo en que el Señor quiere que se predique. Vamos a predicar acerca de este tema que dice: naciste para vencer. Dígalo conmigo. Naciste para vencer. Dígale a su hermano que está a la par, al lado suyo, a su vecino: naciste para vencer. Naciste para vencer. Dígaselo así, dígaselo, claro que sí, hermano. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. Si usted es hijo de Dios, nació para vencer, ¿verdad? Voy a hablar de algo que hemos platicado muchas veces y hemos compartido cuando hemos predicado, hermano. Pero es que esto, hermano, realmente se tiene que hablar, se tiene que compartir, se tiene que predicar. La autoestima de mucha gente sigue estando hasta los suelos, hermano. Aún de los cristianos, aún, hermano, de aquellos que dicen tener un Dios. Pero la baja autoestima puede tener múltiples causas, incluyendo tal vez experiencias negativas. Alguien que ha tenido una experiencia negativa, tal vez cuando era niño, alguien que ha tenido abusos, va a tener su autoestima muy baja. Alguien que ha recibido críticas, y no críticas constructivas, sino críticas destructivas, constantemente va a tener su autoestima muy baja. Alguien que ha tenido un trauma va a tener su autoestima muy baja. Alguien que ha tenido un acoso, tal vez en la escuela, ¿verdad?, va a tener su autoestima muy baja, hermano. Si alguien tiene presiones sociales, va a tener su autoestima muy bajo, ¿verdad? Si alguien ha tenido algún fracaso, y fracaso repetido, hay gente que fracasa una y otra vez, hermano, ¿verdad? También su autoestima va a estar muy abajo, ¿verdad? Pero sobre todo la falta de apoyo emocional y todas estas cosas contribuyen mucho a que el hombre se desvalore a sí mismo, hermano, ¿verdad? Y por eso viene la autoestima de aquellos que deberían estar animados si tienen a Cristo, hermano. Porque usted se pregunta: ¿cómo es posible si tú y yo creemos en Dios, en Cristo, en un Dios poderoso? Hermano, tenemos un Dios maravilloso y poderoso. Yo no sé qué Dios tiene usted. Entonces, ninguna cosa que venga a su vida, hermano, no por una crítica usted va a dejar que su autoestima llegue hasta los suelos. No por alguien que comentó algo, no porque lo miraron feo, usted va a dejar que su autoestima se vaya hasta los suelos. Pero el diablo, que el Señor reprenda, quiere que usted sea débil en eso, hermano. Quiere que usted sea demasiado débil, que si alguien no lo saludó, su autoestima ya va a estar por los suelos. El apóstol Pablo escribió y dijo que había muchos que conocían de la palabra de Dios, pero aún todavía seguían siendo niños, hermano. Y dijo el apóstol Pablo: muchos de ustedes deberían ser maestros ya. Deberían ya estar predicando, pastores, ministros, evangelistas. Deberían estar ya sirviendo a Dios. Pero muchos todavía se mantienen, dijo el apóstol Pablo, tomando leche. ¿Por qué? Porque aún quieren ser niños, hermano. Aún se sienten niños espirituales. Pero todo eso que estoy hablando, hermano, toda la autoestima bajo que ataca al ser humano, aún al cristiano, va a afectar tal vez todo el transcurso de su caminar en su vida, hermano. Necesitamos ser libres, y algo que nos puede liberar y algo que puede romper aún todas esas cosas es la sangre poderosa de Cristo, hermano. La sangre de Cristo te levanta. La sangre de Cristo te quita toda ansiedad. La sangre de Cristo te quita, hermano, cualquier cosa que en tu mente esté ocurriendo. Sí, amén. Pero también quiero decirte que tú naciste para vencer. Amén, aleluya. ¿Cuánto lo creen, hermano? Sí, amén, amén. ¿Por qué el ser humano no cree algo que pueda ser posible para Dios hacer? Sí, amén. ¿Por qué al ser humano le cuesta creer? ¿Por qué es más fácil creer y oír las cosas negativas que las cosas positivas? ¿Te das cuenta? Si tú estás alrededor de mucha gente que tal vez no es cristiana, que tal vez es negativa, tarde o temprano tú vas a ser como ellos, hermano. Con quien tú te juntas es lo que tú vas a hacer. Sí, ¿Sí o no, hermano? así es. Por eso es importante, hermano, que nosotros
nos apeguemos a Dios en todo momento y podamos creer que si Dios te escogió a ti, que si Dios te llamó a ti, que si Dios permitiera que tú estés viviendo en este mundo, es porque Él quiere darte una victoria. Pero muchas veces el hombre no cree que Dios te puede dar, hermano, la victoria a ti. Tú te crees derrotado, tú te crees que no puedes hacer nada, que no sirves para nada. Tú te crees nada y tú mismo te autovaloras y tú mismo te autocalificas. Y tú dices, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer al otro, pero ¿por qué ellos sí pueden y yo no puedo? Hermano, es que porque tú no le has creído a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Cuando tú le crees a Dios, la Biblia dice que todo es posible, dijo Jesucristo. Sí, puedes. Todo es posible para quién, para el que cree, hermano. Así es. Pero como vuelvo a repetir, hermano, es más fácil abrir nuestro oído a las cosas negativas. Oh, estás enfermo. Oh, tienes esto. Oh, tú nunca vas a superarte. Tú siempre vas a estar donde estás. Cuando yo era niño, y mientras mi abuelita hacía lo mejor para criarme, cometió un error. Ella nos daba muy buenos consejos, pero el hombre se puede equivocar, ¿sí o no? Amén. Claro, hermano. Al hombre que se crea perfecto, hermano, se puede equivocar. Ella no fue a la escuela, era analfabeta, nos daba buenos consejos, sí, hermano, muy buenos consejos que si estuviera viva le diría gracias por darme esos consejos. Pero me recuerdo que cuando llegaban visitas, hermano, no sé si solamente ocurría en México, hermana Gloria, también en Guatemala, pero cuando llegaban visitas a la casa y los niños querían estar en la plática, le decían, váyanse. No sé si nomás en México, o no sé si nomás en Guerrero. Pero decían que cuando llegaban personas grandes y eran pláticas de personas grandes, no podía haber niños escuchando las pláticas. Y yo era niño y me acuerdo, hermano, pero qué mal nos hizo eso a mí y a mi hermana. Porque mientras nosotros crecíamos, cada vez que venía gente, escucha lo que ocurrió. Cuando venía gente, todavía llegaban a la casa, los perros empezaban a ladrar, yo sabía que alguien venía a la casa. Aún todavía ni miraba quién era el que venía. ¿Y sabes qué hacía yo y mi hermano? Corríamos y nos metíamos debajo de la cama a escondernos. Porque nos decían que nosotros no podíamos estar escuchando las pláticas de gente grande. Crecimos con ese temor. Crecimos con ese miedo. Cuando nosotros deberíamos ya vivir nuestra vida, había algo que nos fue inculcado, que no fue bueno. Nos dieron una mala enseñanza, hermano, tal vez en ese punto, o tal vez no supo cómo explicarnos, ¿verdad? Cómo nosotros podíamos superar tal vez ese trauma o como se llamara, porque entre más crecíamos, nosotros nos hicimos antisociales. ¿Sabes lo que significa ser antisocial? Que tú no puedes platicar con alguien porque ya estás pensando lo peor. Que tú no puedes mirarte a alguien porque tú estás pensando lo peor ya. Pero es lo que te han inculcado en tu mente, hermano. Padres, si tienen hijos, no inculquen eso en la mente de sus hijos. Así es. Enséñenles a respetar a la gente que venga. Enséñenles cómo tienen que tener valores hacia los demás. Pero no les metan ni inculquen miedo a los niños. Porque si ustedes supieran el mal que le están haciendo cuando ellos crezcan, hermano. Pasó mucho tiempo, hermano, para que yo principalmente pudiera estar delante de una persona. Era demasiado tímido. Demasiado. Y pensaba que era bueno. Muchas veces pensamos que ser tímido es bueno. Yo quiero decirte que no, hermano. Por un punto puede ser que sí, pero si te pones a analizar bien, vas a mirar que si tú tienes timidez es tener miedo a los demás. Eso sentía yo, hermano. Miedo a las personas que no conocía, miedo a la gente mayores, al punto que cuando tenía que socializar, yo no podía socializar con la gente porque me enseñaron que no debería estar hablando con la gente. Y qué mal nos hicieron, hermano. Pero yo quiero decirte a ti esta hora, esta noche, que tú naciste, hermano, cuando Dios, aún tú no eras tal vez formado en el vientre de tu madre, Dios ya miraba a alguien, ¿verdad? Vencedor aún. Aleluya. Ya miraba tu nombre, ya miraba Gloria que tú ibas a servir a Dios, ya miraba, hermano, como miró en el profeta Jeremías, le dijo, antes que te formase, así le dijo, antes, en otras palabras y parafraseo,
dice la Escritura, antes, dice Dios, antes que yo permitiera que ese óvulo se reproduciera dentro del vientre de tu madre, ya te había puesto nombre, ya te había escogido por profeta a las naciones. Así dice la Biblia, hermano. Aleluya. Pero muchas veces la autoestima de muchos está hasta los suelos, hermano. No, es tiempo de pararse, hermano. Es tiempo de tirar, hermano. Hay veces que necesitamos sacudirnos a todo lo que nos estorba, hermano. La parábola de aquel burro que querían enterrarlo porque ya estaba viejo, hicieron un hoyo, lo empezaron a enterrar, lo metieron en el hoyo y empezaron a echarle tierra. Y mientras más tierra le caía en el lomo, aquel que sentía que moría, decía, me van a enterrar vivo. Empezó a llorar, me están matando, ya le serví tantos años y ahora mira, me van a enterrar vivo. Pero luego el burro dijo, esto negativo lo voy a usar para algo positivo. Cada palada que le metían al burro para enterrarlo vivo y cada palada que le caía en el lomo, él se sacudía. Y cada palada que le caía en el lomo, él se sacudía. ¿Y sabe qué ocurrió al final? El burro salió arriba a la superficie. Si tú y yo nos sacudimos de las críticas, nos sacudimos de las cosas que nos estorban, nos sacudimos y nos despolvamos de cualquier mal espíritu, te puedo asegurar, hermano, que tú vas a ser una persona vencedora en el nombre de Jesús. Sí, amén, aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Lo crees? Amén. Jeremías se sintió derrotado. En Jeremías capítulo 20, verso 9, él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías, hermano, cuando él estaba sirviendo como profeta, él fue el profeta que más sufrió, que más lloró, que más oró también con Dios, que más habló con Dios. Y tal vez muchas veces le diría a Dios, Señor, ¿para qué me llamaste? Te dije que yo era un niño, te dije que no podía. Cuando tú tienes fracaso, tú te sientes ya derrotado. Pero tú sabías que si quieres ser vencedor, aún los fracasos son parte para llegar a ser vencedor un día. Sí. ¿Tú sabías eso, hermano? O tú tienes un fracaso y ya te pones a llorar y dices, pues ya no pude hacer nada, ya me siento vencido. No, hermano, el Hijo de Dios se levanta, te tumban, te critican, tú te levantas, te sacudes, porque quien te ha escogido y te ha llamado y quien ha permitido que tú vivas en este mundo, Sí, no así es. fueron ni tus propios padres, fue Dios. Amén, aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Solo basta creer, hermano. Sí, amén. Solo basta creerle a Dios. Jeremías declaró esto por su frustración y sufrimiento ante la persecución que sufría por el labor que hacía para Dios como profeta. Pero el sacerdote Pasur, llamado Pasur, él lo había azotado, hermano, al profeta, y lo había puesto en un cepo, lo que le llevó a desear no tener que seguir con su misión. Él dijo, ya no quiero profetizar, ya no quiero hablar de Dios. Pero luego él escribió y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Así, diciendo, ya no voy a hablar de Dios, ya no voy a dejar que Dios me hable, que me use a mí. Pero luego dice que dentro de su corazón sintió como un fuego ardiente metido en sus huesos. Y él dijo, trabajé por sufrirlo y no pude. Cuando tú sientas el fuego de Dios dentro de ti, como el profeta Jeremías, algo que te va a decir, no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que la gente haga conmigo, yo serviré a Dios, hablaré de su palabra, pase lo que pase, hermano, pero nadie puede callar tu boca, porque te lo aseguro, Dios te llamó a ti con un propósito. Así es. Amén, amén. ¿Y sabes cuál es? Dios tiene la respuesta. Sí, amén. Muchas veces le preguntaba a Dios, le decía, Señor, cuando apenas había llegado a los pies de Cristo, y le decía, Señor, creo que me llamaste para tocar la guitarra. En México nunca pude aprender, hermano. Compré unas guitarras caras en Michoacán, Paracho, Michoacán. Hacen una muy buena guitarra en México. Por más que le rasqué, no pude.
Cuando alguien me enseñó aquí, que aún todavía no aprendo, y dije, oh, ya como que ya quiere salir un canto. Y dije, bueno, como ya se sacaron las 2 o 3 notas, a esto me voy a dedicar, a adorar a Dios. Y pensando que para eso me había llamado Dios. Si usted ha escuchado alguna vez esto, después que había cenado, una vez que había llegado del trabajo, tenía la guitarra ahí, hermano. Dios me daba cantos, tenía la guitarra ahí, pero en esa vez Dios no me dio cantos, no me inspiró el Espíritu Santo, redarguyó mi corazón esa vez, porque Él me dijo, te traje al mundo, me dijo a mí, con un propósito, y también te he traído a mi redil, así me dijo, a mí. Número 1 dijo, te traje al mundo. Número 2, te he traído a mi redil, a su corral, a su rebaño, soy parte de él. Pero luego dijo, pero tú, ¿qué estás haciendo para mí? Y luego dijo, pero ¿qué tal? Así me dijo, ¿qué tal si yo vengo hoy? Así me dijo a mí. ¿Qué tal si vengo hoy? ¿Y tú qué estás haciendo para mí? Dios me habló a mí, me dijo directamente a mí, hermano. No ocupó Dios un intermediario para hablarle. Él directo, no era mi mente, no era mi emoción. Era Dios hablándome a mí, diciendo, quería saber cuál es el propósito en lo cual te he llamado. Tal vez tú no quieres saber el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Sabes por qué? Por temor, por vergüenza, por timidez. No quieres servir a Dios porque no puede estar delante de la gente. Hermano, Dios nos ha llamado para servir a la gente, para servirle a Él, para estar enfrente de personas, para hablar del poder de Dios. ¿Cómo la gente va a conocer el poder de Dios si tú y yo no hablamos? Gloria a Dios, aleluya. Yo lo entendí, hermano, pero se lo tuve que preguntar muchas veces. A veces el hombre se quiere esconder de Dios sabiendo que de Él nadie puede esconderse. Y tal vez tú te sientes como Jeremías, piensas que porque naciste, que por qué me tocó vivir en esta familia, por qué no tengo éxito, por qué otros sí tienen éxito, por qué mira, hubiera sido yo de esta familia, que son ricos, que tienen casa propia. Tal vez ha venido alguna vez en tu mente eso, pero quiero decirte algo, eso no es de Dios. Nunca reniegues de la familia que tú has nacido, porque Dios ha permitido y te ha dado el privilegio para que tú nacieras en esa familia de la que tú naciste. Amén, aleluya. Pero nunca, nunca digas, ¿por qué pertenezco a esta familia? Nunca te avergüences de tu apellido, nunca te avergüences de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, nunca te avergüences porque Dios te dio un privilegio a ti de nacer. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Amén, gloria a Dios. Naciste para vencer, no para ser un derrotado. Derrotado está el diablo en nombre de Jesús. Así es. El único derrotado. ¿Tú te sientes derrotado? ¿Te sientes como el diablo? No. Tú eres hijo de Dios. Amén, Naciste aleluya. para vencer. Créelo. Naciste para triunfar. Aleluya. No naciste para estar tirado en el suelo. Pero también quiero decirte que Dios te seleccionó para el propósito basado en su gracia y amor. Dios te escogió para su gloria, no para tu gloria tuya. ¿Escuchaste, hermano? Dios te escogió a ti para la gloria de Él mismo. Amén. Dios no te ha escogido para que tú te gloríes quién tú eres por ti mismo. Así es. Porque el diablo es muy listo, pero a la misma vez muy tonto. Cuando ya Dios está usando a alguien, le pone vanagloria. Cuando ya Dios está usando como herramienta a alguien, el diablo empieza
a meter sus narices. Porque el hombre viene y empieza a llenarse de su propia gloria. Pero vuelvo a repetir, Dios, hermano, Dios nos ha escogido para su propia gloria. Amén, aleluya. No nos ha escogido para que nosotros nos gloriemos con nuestra propia gloria. Entre más humilde te mantenga, Dios más te va a usar. Amén, así es, aleluya. Sí, hermano. Entre más humilde te mantenga, Dios más te va a usar. Pero no confundas la humildad con el temor a todo. Es muy diferente. Que muchas veces alguien dice, yo soy humilde, por eso no hablo, pues por eso no digo esto, no quiero hacer otro, porque me da vergüenza todo. No, hermano, eso no es ser humilde. La humildad de la que Dios habla es diferente. Amén. Amén, Esto aleluya. alaba a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchas veces los hombres quieren calificar para ser calificados. Oh, es que yo no puedo, es que yo me siento reprobado, es que yo esto otro. No, hermano, el único que califica al hombre es Dios. Amén. La Biblia no dice que usted se va a calificar. Podemos autoexaminarnos, dijo el apóstol Pablo, a nosotros mismos. Pero quien nos va a calificar no es el hombre mismo a sí mismo, es Dios a nosotros. Aleluya. Jeremías le dijo a Dios, yo soy niño, no puedo, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, soy un niño. Y Dios le dijo, tú tendrás lo que necesitas tener y tú hablarás todo lo que yo te diga que hable. Así dijo Dios. Cuando Dios te dice a ti que te va a usar, no te... Aleluya, gloria a Dios. Al hombre le puede decir, no, quiero. A tu patrón le puedes decir, no tengo ganas de trabajar hoy porque está lloviendo, porque estoy cansado. A tu patrón, hermano, humano en esta tierra, niégate las veces que quiera, pero a Dios nadie se le puede negar. Cuando Dios te llama, no hay diablo que te detenga, hermano, no hay. Por más que te quieras esconder del llamado que Dios te haga, para muestra un botón, Jonás. Dios le dio una orden, ve a Nínive. Quiero que pregones ahí. Quiero que prediques. Que la gente se arrepienta, que sepan de mí, porque si no voy a destruir esa ciudad. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Jonás? Tú lo sabes. Amén. Se subió a un barco. Cuando Dios te quiere usar a ti, muchas excusas vas a poner a Dios. Al pastor quizás. Pero el día que tú me digas no a mí, le está diciendo a Dios que no. Aleluya. Jonás dijo, no, ¿por qué voy a hablar a ese pueblo de Nínive? ¿Y qué hizo Jonás? Agarró un navío. Fíjese cómo es el diablo. Tal vez hasta alguien le regaló el boleto para el navío. Tal vez no gastó ni su dinero, porque así es el diablo, hermano. Cuando el diablo quiere estorbar los planes de Dios, él pone hasta, dice, oh mira, hasta me dieron el boleto gratis. La Biblia no dice eso lo estoy diciendo yo. Así es. Jonás contento dijo, voy a huir, no quiero trabajar, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero estar pregonando en Nínive. Estos son rebeldes, ¿cuándo se van a arrepentir? Tal vez diría Jonás eso, la Biblia no lo dice, lo estoy diciendo yo. ¿Y qué hizo Jonás? Se subió al barco. ¿Y qué hizo Dios? Con que te quieres escapar de mí. Si te escogí del vientre de tu madre, Jonás, para que pregones, para que prediques, para que hables de mí, ¿a dónde vas? Aleluya. Cuando un tiempo nosotros, ya lo escuchaste también, cuando un tiempo dijimos, nos vamos para Chicago, allá está más bonito, hay trabajo, vámonos a California, está muy caro, vamos a orar a Dios, vamos a ayunar, y ya con sus maletas todos listos, vámonos ya. Viene Dios y nos habla por su espíritu y dice, ¿a dónde van? Aleluya. Si yo no les he dado permiso, ¿a dónde van? Sí, amén. ¿Tú le pides permiso a Dios para todo lo que haces o tú solamente te mandas tú solo? Santo Dios, aleluya.
Luego decimos, Señor, ¿por qué te portas conmigo así? Naciste para vencer, aunque quieras huir de Dios. Amén, aleluya. Naciste con un propósito. Quiero que entiendas eso, lo tengas en tu mente, hermano. El ser humano necesita sentirse capaz para poder creer que puede. El ser humano es así, hermano. Ya me siento preparado. Ya estudié en la universidad. Ya tengo un título, soy médico cirujano. Sé agarrar un bisturí. Sé rajar, sé coser. Me siento realizado, dice el hombre. Y cuando el hombre se siente capacitado, cree que sí, ya lo puede hacer todo. Pero quiero decirte algo. Pedro no fue a la universidad. Pero Dios lo capacitó en su universidad de él. Amén, aleluya. Sí. A Pedro, Jesús mismo le enseñó todo lo que tenía que ser Pedro. Pero el hombre dice, no, quiero sentirme capacitado para poder creer que yo puedo. Y dice Dios, no. Tienes que sentirte que yo te he llamado porque yo soy el que te voy a capacitar a ti. El llamado no viene de los hombres, hermano, viene de Dios. Amén, aleluya. Amén. ¿Escuchó bien, hermano? El llamado no viene de los hombres, viene de Dios. El libro de Jueces, capítulo 6, no lo vamos a leer, apúntelo en su casa. Habla de un hombre que se llamó Gedeón. Este hombre se creía igual que Jeremías. Era un hombre ya mayor, pero se creía insignificante, que no valía nada. Se creía débil, por varias razones, según la Biblia. En Jueces, capítulo 6, sin embargo, Dios lo vio como un guerrero valiente. Tal vez él se miró que no valía nada. Tal vez los guerreros enemigos venían a robarle el trigo y tantas cosas, dice la Biblia. Pero Gedeón, escondido, sacudiendo el trigo para que nadie lo mirara, tuvo un encuentro con el ángel de Dios. Amén. Gedeón provenía de una familia pobre, de la tribu de Manasés, y se consideraba el menor de su casa. El pueblo de Israel era oprimido por los medianitas. Gedeón trillaba el trigo en secreto para evitar que le robara, pero Dios vio el potencial de Gedeón. El valor de una persona no depende de su estatus o de sus limitaciones. ¿Escuchaste, hermano? El valor que Dios ve en ti no lo mira por tu estatus. ¿O sí? Oh, tengo una posición bien, entonces Dios me va a mirar a mí. Dios no mira, hermano, la posición de estatus que tú tengas. Así es. Dios no mira si tú tienes dinero o no tienes dinero. Dios mira si tienes un corazón para servir. Amén, aleluya. Eso sí lo mira Dios. Cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a David, Samuel se equivocó como hombre. Y cuando miró al primer hijo de Isaí, dijo, Señor, le dijo, ¿este es? ¿Le vació el aceite? Dijo Dios, no. Por muy grandote, por muy bello, por muy rubio, que tú lo veas, no es. Porque yo no veo lo de afuera, dijo Dios. Dios está mirando a un muchachito cuidando borregas y chivos en el monte. Todo sucio con su morralita. Una tortilla fría metida tal vez en su morral, en su bolsa pastoril. Una onda. Tal vez con sed. Tal vez cansado. Tal vez fatigado. Que no era ni soldado, hermano. Pero a ese Dios había escogido. Amén, aleluya. Al que nadie daba nada, al que nadie apostaba nada, del que nadie pensaba nada. ¿Qué dirían sus hermanos que todos eran soldados de Israel? Oh, pobrecito nuestro hermano. Mira él, es un pastor de ovejas. Nosotros traemos espada, traemos lanza, nosotros estamos guerreando con los filisteos. Pero mi hermano se la pasa cuidando chivos. Ay, ¿se te hace familiar esa conversación, hermano? ¿Has escuchado alguna vez a alguien te ha hablado de esa manera? Tú nunca vas a superarte.
Tú siempre vas a ser quien eres. Tú nunca vas a ser libre, siempre vas a estar en esa condición. ¿Has escuchado gente negativa hablando así? Hay mucha gente de esa manera, hermano. Pero la Biblia dice que Gedeón tuvo un encuentro, hermano. Y cuando Gedeón tuvo este encuentro con el ángel, pidió pruebas para saber si todo venía de parte de Dios. Dios le dio todas las pruebas, hermano, que Gedeón pidió. Y realmente, hermano, no hay ningún hombre que debería hacer eso, pero Gedeón, sin embargo, lo hizo. Porque tú y yo no estamos para probar a Dios si Dios es Dios, si Dios es poderoso. No estamos para pedirle pruebas o marcas o señales, no, hermano. Estamos simplemente, hermano, porque creemos que Dios es Dios. Porque creemos que Él nos trajo, que Él nos llamó, que Él nos ha escogido, hermano. Pero dice la Biblia que Gedeón aceptó el reto que Dios le dio. Gedeón se levantó para ir a pelear con un ejército filisteo grande en números, hermano. Dice la Biblia que Gedeón juntó 32,000 hombres de Israel para ir a la guerra. Pero también dice la Biblia que Dios le dijo a Gedeón: son muchos 32,000. Y le dijo Dios: yo te escogí a ti como comandante, como soldado, para darte una victoria. Pero no quiero que estos 32,000 hombres crean que porque son muchos van a tener la victoria, le dijo Dios. Así que disminuye ese número de soldados. Lo fue disminuyendo. Usted sabe la historia: fueron al arroyo, tomaron agua, algunos como perros, otros de rodillas. Y al final Dios le dijo: solo ocupas 300 hombres para yo darte la victoria. ¿Te fijas cómo trabaja Dios, hermano? Dios es un misterio, hermano. Dios es un misterio para nuestra vida. Dios le dio la victoria a Gedeón, aquel que pensaba que no servía para nada. Hermano, tuvo una victoria que Dios le dio con solamente 300 hombres. Ganaron una batalla. Yo te pregunto esta hora a ti: tal vez tú ocupas también, como Gedeón, 32,000 hombres para ganar tu batalla que estás peleando tú esta hora. Pero ¿qué tal si te dice Dios a ti, hermano, esta noche? Yo quiero que tú pelees tu propia batalla, porque quiero darte la victoria a ti. ¿Qué le dirías a Dios? Señor, no voy a poder. Siempre estoy perdiendo. Soy un vencedor, soy un perdedor. ¿Qué le vas a decir a Dios? Gedeón le creyó a Dios. Gedeón tuvo esa victoria. Y si Gedeón tuvo esa victoria, nosotros podemos tener la victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Porque no naciste para ser un perdedor. Yo no creo que Dios te crió y te trajo al mundo para eso, no, hermano. Gedeón ganó la victoria. Entonces, la elección está en tus manos. No nacimos como ganadores ni como perdedores, sino con la capacidad de elegir uno u otro camino. Tú eliges quién quieres ser. Tú eliges si quieres ser un vencedor o quieres ser un perdedor. La elección es tuya, hermano. Porque la batalla que vas a pelear es tu propia batalla. Nadie va a venir a pelear tu batalla, hermano, más que Dios, cuando tú quieras que Dios pelee contigo. Pero tú vas a decidir: o peleas tu batalla con Dios para que Dios te dé la victoria, o no haces nada y vas a ser un perdedor. Pero la elección es tuya. Pero si eliges a Dios, serás un ganador, te lo aseguro. Así que yo les animo, hermano, que si Dios te escogió, Él te dará lo que a ti te falta. Tal vez tú digas: es que no soy santificado, es que no soy lleno con el Espíritu Santo. Hermano, Dios te escogió a ti. Él te va a dar las armas que tú ocupas. Amén.
Tal vez tú me dices a mí, es que no sé nada de la palabra de Dios, no sé predicar, no sé lo otro. Hermano, no vas a hablar tu palabra, vas a hablar la palabra de Dios. Así le dijo Dios a Jeremías. Cuando Jeremías le dijo, es que soy niño, no sé hablar, no sé qué decir. Dios le dijo, no digas soy niño, porque la palabra que yo ponga en tu boca, esa es la que tú vas a hablar. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, cuando servimos a Dios, nosotros no hablamos lo que nosotros se nos pegue la gana hablar. ¿Tú crees que los profetas en ese tiempo profetizaban lo que ellos pensaban que Dios pensaba? No. Tenían una relación con Dios, hermano. Dios le decía, ve con tal rey y dile que no va a llover por tantos años. Y tenían que pararse, tenían que tener valor. ¿Podían morir en ese tiempo? Sí. ¿Tenían temor? También tenían temor, hermano. Pero obedecieron a la palabra de Dios los profetas. Y nunca hablaron lo que ellos querían hablar. Hablaron lo que Dios les puso en sus labios que hablaran. ¿Por qué crees que a Jeremías lo trataron mal? ¿Por qué crees que lo encerraron? ¿Por qué crees que le golpeaban, le azotaban? Porque él hablaba la palabra como Dios se la decía, hermano. Si tú y yo hablamos la palabra tal como está, sin quitarle ni ponerle, sin ablandarla, sin suavizarla, hermano, Dios se va a agradar. ¿O no? Sí, amén, aleluya. Claro que sí, hermano. Quiero que sepas, estoy por terminar, que tú naciste para vencer. Tal vez te cueste trabajo solo pensar eso, hermano. Tal vez te cueste levantarte, hermano. ¿Tú crees que los boxeadores, los que han sido campeones del mundo, nunca tuvieron tal vez un knockout? ¿Tú crees que ellos nunca cayeron en la lona alguna vez? ¿Tú crees que siempre ellos fueron peleando y ganando su batalla? No, hermano. Todos los que han sido campeones, hablando de ese deporte, alguna vez supieron lo que es ser noqueado, supieron lo que es estar en el suelo. El cristiano muchas veces está acostumbrado a que Dios le ponga todo así, hermano. Y cuando vienen los fracasos, aún como siervos de Dios, como creyentes en Dios, cuando las cosas te salen mal, tú te quieres quedar tirado en la lona, tirado en el suelo. Pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que creer, hermano, Aleluya. que solo con Dios es posible todo. Póngase de pie. Solo con Dios es posible todo, hermano. Solo con Él. Pero también quiero que sepas y entiendas que sin Él nada eres y nada somos. Así es. Si sacas a Dios fuera de ti, puedes tener la mejor profesión quizás. Puedes ser el mejor universitario, el mejor licenciado, abogado, médico, pero si no tienes a Dios no tienes nada. Sí, hermano. Yo he conocido gente que tiene dealers de carros, Mercedes, BMW, gente millonaria, pero que tal vez puede tener millones en el banco o billones en el banco, invertido en la casa de valores, pero por dentro no tienen nada. Son huecos. Huecos. Conocí en Santa Bárbara, hermano, un hombre que al año hacía 2.5 millones. Al año. 2.5 millones de dólares hacía al año. Que la ciudad, o el alcalde de la ciudad, le dio una placa con su nombre. Y ahí decían en esa placa, Marley, así se llama, Marley es su apellido. Y tenía 2.5 millones. Era el hombre más rico de Santa Bárbara. ¿Y sabes cómo terminó ese hombre? Dándose un balazo, terminando con su propia vida. Tuvo mucho dinero, pero a la vez estuvo vacío por dentro.
El Espíritu Santo es lo más valioso que la iglesia tiene ahora. Amén. Sin el Espíritu Santo, los pastores, las iglesias, hermanos, los líderes, no son nada. Así es. El Espíritu Santo se siente muy triste, hermano. Demasiado triste. Y puedo sentir y compartir esa misma tristeza que el Espíritu Santo siente, porque no se le está dando el valor que Él se merece. Aleluya. Al Espíritu Santo no se le toma en cuenta. El Espíritu Santo puede estar aquí a esta hora usando a alguien hablando en lenguas, mientras los demás están mirando cuál fue el último mensaje que recibió. El Espíritu Santo puede estar aquí santificando a alguien, pero los demás pueden estar pensando en que tienen que pagar sus deudas. El Espíritu Santo puede estar aquí trayendo el fuego para la iglesia, hermano, completa para todos. Pero tú estás pensando que mañana tienes que trabajar. No se le está dando el valor al Espíritu Santo. Se está ignorando su presencia de Él. Pero no se te olvide que Él es una persona. Amén. Es la tercera persona de la Trinidad. Cuando tú no lo valoras, aunque Él está aquí, ¿sabe qué va a decir Él? Yo quiero que mi iglesia, que Cristo ha dejado, que me dejó encargado cuidarla, alimentarla, guiarla, pero ella no quiere nada conmigo, mejor me voy de aquí. Si el Espíritu Santo sale de la iglesia, hermano, si el Espíritu Santo se va de la iglesia porque tú y yo no lo adoramos, si el Espíritu Santo se va de este lugar, hermano, no va a haber más fuego de Dios en este lugar. Aleluya. Ayúdanos. Sí, Señor. Pero estos tiempos están profetizados, hermano. Estos tiempos están profetizados. El amor hacia Dios, en vez de que se avive, se está apagando, se está enfriando. Ya ni a Dios se respeta. Ya ni a Dios se ama. Si tú me dices a mí que tú amas a Dios, ¿cuándo fue la última vez que tú le adoraste? Que derramaste tu corazón, que lloraste para Él. ¿Cuándo fue la última vez que te entregaste a Él? Que sentiste su fuego, su presencia, su mano, su brazo. ¿Cuándo fue, hermano? Santo. Pero Dios te sigue diciendo, te traje a este mundo con un propósito. Aleluya. Permití que tú vivas en este mundo. ¿Has renegado alguna vez por estar en este mundo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido? Y dijiste, ¿para qué nací? Por ninguna razón o motivo digas ni reniegues. ¿Por qué estás en este mundo? Porque no fueron ni tus padres, ni tu madre, ni tu padre quienes desearon que tú estuvieras aquí. Realmente el que ha permitido eso es Dios. Amén. Aleluya. Si yo pregunto esta hora, ¿no? ¿Habrá corazones dispuestos a adorar a Dios esta noche, esta hora? Habrá corazones que se quieran volver a Dios. Dios está esperando, hermano, el Espíritu Santo está esperando que tú y yo corramos a Él y digamos una sola cosa: Espíritu Santo, perdóname. Cuando vengas al altar, lo primero que vas a decir al Espíritu Santo es: Espíritu Santo, perdóname, porque no te he valorado. Ven a hablar con Él. Ven. Ven a hablar con Él.
Ven, habla conmigo. Ven conmigo. Todo lo que venga a altar,